bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia es Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada de lujo. Es la doctora Patricia Epstein. Ella es jefa de la división hemoterapia del Hospital Durán y con ella vamos a discutir los problemas hematológicos más frecuentes. Hola Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Marité, encantada de verte y muy agradecida por la invitación. Patri, ¿qué es ser hematólogo? Bueno, el ser hematólogo es ocuparse de las enfermedades de la sangre. Y cuando estamos hablando de la sangre, estamos hablando de un conjunto de cosas. Porque la sangre no es ese líquido rojo que uno ve solamente. En realidad es un órgano líquido muy complejo. Dentro de ese órgano líquido, que tiene por supuesto un componente bastante importante de agua y proteínas, uno encuentra mucho material celular. Los glóbulos rojos, que son los más conocidos y que son los responsables de la realización del transporte de oxígeno a todos los tejidos y de llevar a su vez aquello que el tejido ya no quiere, que es el dióxido de carbono, nuevamente a los pulmones y hacer esa suerte de limpieza. Tenemos otra población celular, que son los glóbulos blancos y que son los responsables de todo lo que representa nuestra inmunidad y las defensas ante diferentes tipos de infecciones, de lo cual de eso sabes mucho más vos que yo. Y finalmente unas células un poco más chiquitas, que en realidad no son células completas, son pequeñas fracciones que se llaman plaquetas y que son las responsables, junto con un cúmulo de proteínas disueltas también en la sangre, de que tengamos una hemostasia adecuada. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es la coagulación, es decir, es la posibilidad que tenemos de que si tenemos un corte, no tengamos una profusa salida de sangre, que esta sangre que sale sea limitada, aun cuando tengamos una injuria bastante importante. Perfecto, Patri. Vos hablaste entonces de diferentes células y hablaste fundamentalmente de los glóbulos rojos. Entonces vamos a empezar por uno de los problemas más comunes, que es la anemia, ¿no es cierto? ¿Qué es la anemia? Bueno, la anemia es el resultado de un proceso en el cual descienden los glóbulos rojos, no se encuentran en las cantidades adecuadas y desciende también lo que hay dentro de los glóbulos rojos, que son, digamos, que es la hemoglobina, que es específicamente quien hace el intercambio del oxígeno que mencionamos al principio. La anemia es una patología muy frecuente, la más frecuente de todas probablemente. Estaba leyendo que decían que 1 de cada 4 personas en el mundo padece anemia. Exactamente, y de esas muchas son mujeres. Es una enfermedad que es muchísimo más frecuente en mujeres que en varones, por algunas cuestiones que tienen que ver fisiológicas y otras que tienen que ver con los hábitos de vida. Cuando hablamos de cuestiones fisiológicas, estamos hablando de que la mujer tiene una pérdida menstrual en su etapa fértil una vez por mes, y es que esto significa una pérdida de sangre moderada en situaciones normales, que significan para el cuerpo tratar de recuperar esa pérdida mensual que todas las mujeres tienen. Cuando esto no sucede, puede ser una de las causas de la anemia. Es decir, que no sería normal que tenga anemia, sino que generalmente puede estar relacionada a un sangrado más profuso. Exactamente. La anemia en general, cuando ocurre, siempre es el resultado de algo más. Nunca es una anemia de origen primario, excepto en situaciones por ahí un poco más frecuentes. Cuando hablamos de este tipo de anemia, que es la anemia por falta de hierro, por dificultades en la fabricación o porque hay una necesidad excesiva de producción para compensar, en general estamos hablando de la anemia por falta de hierro o la anemia ferropénica. ¿Y por qué decía yo qué pasa con los hábitos de vida? ¿Y por qué las mujeres? En general las mujeres nos cuidamos más. Hacemos una dieta muchas veces menos balanceada, en el afán de lucir más bonitas y más bellas, y esto hace que muchas veces, si uno no sigue una dieta adecuada, sea una dieta
insuficiente en algunos factores que son necesarios para estar perfectos. Igualmente yo creo que ahora podríamos hacer un comentario de estas dietas nuevas, veganas, por ejemplo, que tal vez se han extendido más allá de las mujeres. Eso también es otra causa de anemia, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y es una causa de anemia muy frecuente en mujeres jóvenes, porque a la falta de aporte, a lo mejor de cantidad suficiente de hierro, se agrega la falta de un factor, que es la vitamina B12, y algunos de los componentes de un complejo, porque la vitamina B12 es el integrante de una familia de vitaminas que si no se controlan, y lo padecen mucho los veganos, porque esta vitamina se encuentra en alimentos de alto valor biológico, específicamente la carne roja, uno de los principales aportantes de esta vitamina, que cuando se hace muy prolongado este tipo de dieta a lo largo del tiempo, puede aparecer un déficit de vitamina B12. No es la única causa. Los pacientes celíacos pueden presentar este mismo tipo de déficit, algunas patologías de carácter digestivo. La resultante es la misma, la anemia es la misma, pero el causal es otro. Y el tratamiento difiere. Y el tratamiento es diferente porque uno puede optar entre hacer la utilización de una vía más sencilla, como es la vía oral, y en otros casos tendrá que recurrir a otras vías de administración, como puede ser la vía intramuscular, porque uno, sabiendo el origen de este déficit, lo que uno puede presumir es si yendo por la vía oral va a ser suficiente o si uno va a tener que bypassear la administración por vía oral para que ese tratamiento que uno está instituyendo sea efectivo. Bien. Y la anemia esta de la gente que tiene estos déficits como los veganos, por ejemplo, ¿uno la podría prevenir y entonces, por ejemplo, dar suplementos a ellos, a esas personas que hacen ese tipo de dietas, o no es necesario? Lo correcto es, yo siempre digo que el límite es la salud, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que eligen este tipo de dietas tan restrictivas tienen que ver con una cuestión ideológica que uno no combate, porque son elecciones de vida y está muy bien. Pero lo que se recomienda es hacer un seguimiento con un nutricionista para tratar de que ese déficit sea el menor posible y la alimentación lo más equilibrada posible, pero además controles hematológicos periódicos que permitan detectar antes de la aparición de la anemia, que es muchas veces lo último en aparecer. En algunas circunstancias a veces aparece inclusive el descenso de glóbulos blancos y o de plaquetas antes que la anemia, y que en esa circunstancia uno ya puede hacer la sustitución preventiva de ese faltante. Perfecto. ¿Y el tiempo de tratamiento de estas anemias cuánto dura? Depende que lo cause. En realidad, si uno tiene un paciente que tiene pérdidas menstruales, por ejemplo, exageradas mensualmente, mientras eso no se solucione, por más hierro que le des, por mucho que uno los sustituya, aún en condiciones adecuadas, la causa sigue persistiendo. Entonces, el tratamiento de la anemia no es solamente darle aquello que les falta, sino la investigación de la causa y apuntar a la resolución. A veces esto es muy difícil, porque uno se encuentra que la causa no es única y uno cree que ha resuelto una causa y sucede que sigan persistiendo otras. Entonces lo que se recomienda es hacer un screening de las causas más comunes que originan esa anemia. Llámese una dieta insuficiente, menstruaciones abundantes, pérdidas por vía de tubo digestivo, llámese parasitosis, llámese, esto mucho más común muchas veces en infantes, ¿sí? Y llámese también, por ejemplo, una celiaquía, enfermedades de carácter autoinmune, un hipotiroidismo, hablando de patología endocrinológica. Y con esto ya les estoy diciendo que en realidad la hematología abarca un sinnúmero de sistemas por fuera de lo que es estrictamente hematológico, y por lo tanto es muy importante tener una mirada clínica amplia respecto exacto, como que la anemia puede estar integrada de otras patologías, como vos bien dijiste, hay muchos diagnósticos diferenciales y por eso es importante la interrelación. Perfecto.
Y entonces, ¿y la anemia que algunos llaman fisiológica o del recién nacido? ¿Esa? Bueno, a ver, hoy en día se trata, si bien yo no soy hematopediatra, pero asistimos muchas veces a consultas de este tipo, se trata de resolver esto de una manera también fisiológica, que es el crampeo tardío del cordón umbilical. Ajá. Entonces, de esta forma uno se asegura que el niño reciba toda la sangre remanente que queda en los vasos placentarios y en el cordón umbilical, y esto aumenta las posibilidades de tener un buen hematocrito y una buena hemoglobina. Eso en el momento del nacimiento. Hay condiciones en que esto no es suficiente, llámese prematuridad, por ejemplo, sobre todo cuando son niños muy prematuros, en donde se asocia no solamente la inmadurez que traen, sino la inmadurez funcional para poder aprovechar todo lo que la madre le pueda aportar. Y en estos casos, bueno, más allá de los controles, en situaciones particulares existe la indicación de suplementarlos. Muy bien, Patricia, hemos terminado el primer bloque, vamos a ir a una pequeña tanda y nos volvemos a encontrar. Con sumo gusto. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y volvemos en un ratito con la doctora Patricia Epstein y más alteraciones hematológicas más frecuentes. No nos abandonen. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias.
tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y seguimos entonces con la doctora Patricia Epstein. Patri, habíamos hablado entonces del problemas de los glóbulos rojos. ¿Qué problemas pueden tener las alteraciones de los glóbulos blancos? Bueno, podríamos hablar horas, ¿sí? Porque los glóbulos blancos, a su vez, no hay un único tipo. Tenemos diferentes tipos que hacen diferentes cosas. La naturaleza es muy sabia. Y hay algunos de este grupo, de esta familia de glóbulos blancos, que se ocupan de, por ejemplo, contrarrestar las infecciones de carácter bacteriano. Otras son responsables de intervenir en situaciones particulares como es la alergia y otros en las situaciones inmunitarias. Por definir los tres grupos más importantes. Podemos hablar de enfermedades que están en más y podemos hablar de enfermedades que están en menos. De las enfermedades que están en más, cuando hay situaciones que son fisiológicas, normales, es normal que uno tenga glóbulos blancos más elevados cuando uno está cursando la invasión de una determinada noxa, de un germen, y nuestro organismo se quiere defender. Eso es completamente normal y es muchas veces en un laboratorio un orientador de lo que uno está buscando en un paciente, por ejemplo, que tiene fiebre. Ahora, cuando estos glóbulos aumentan, y dependiendo de cuál sea, exageradamente, sin causa aparente, las posibilidades son que haya una de estas poblaciones desreguladas y den origen a patologías agudas o crónicas de mayor o menor gravedad, como son, por ejemplo, las leucemias, que pueden ser agudas, que pueden ser crónicas, que pueden ser a su vez de distintos tipos, o mieloides o linfoides, y que cada una tiene un tipo diferente de tratamiento. Hoy por hoy el tratamiento se ha avanzado muchísimo y no está muy lejano aparentemente el horizonte y la posibilidad de la terapia génica y la modificación celular que enseña a estas células a comportarse bien o a células normales a atacar a estas células que están descontroladas. La verdad que si alguien me hubiera dicho algo de esto cuando yo empecé a hacer hematología, que parecía ciencia ficción, hoy por hoy no lo es tanto, si bien tienen indicaciones como muy específicas y no es de rutina, ese es lo que se viene. Y el pronóstico ha mejorado mucho también. Y el pronóstico ha mejorado muchísimo. De hecho, hay muchas de estas enfermedades que hoy por hoy tienen tratamiento inclusive por vía oral, que antes era impensable. Se conoce mucho más de cómo es el origen, las alteraciones genéticas de la enfermedad y qué se puede hacer, no tanto tratando de eliminar solamente las células, sino la eliminación selectiva de estas células. Porque una de las consecuencias más importantes que tiene los tratamientos antiguos es que se hacen tratamientos en los que no solamente se afectan las células buenas, sino las células malas, sino también las células buenas. Y se lleva consigo muchas veces también los glóbulos rojos y las plaquetas. Y esto termina sucediendo que estas cosas que necesitamos tener, no las tenemos y el paciente tiene un requerimiento transfusional importante. Entonces, si podemos avanzar todavía más en este tipo de objetivos, que es aumentar beneficio disminuyendo la toxicidad, seguramente vamos a estar en los albores de un nuevo salto en lo que a terapia de este tipo de enfermedades se refiere. Bien. Pero los glóbulos blancos hacen algo más, que es producir proteínas que se ocupan de nuestra inmunidad. Y nuevamente podemos pensar en situaciones de en más y en situaciones de en menos. En las situaciones de en más
podemos hablar también, por ejemplo, de un mieloma múltiple o de una gamapatía monoclonal de significado indeterminado. ¿Qué estamos diciendo? Que existe una población de glóbulos blancos que producen una proteína que excede lo normal y que puede, como consecuencia de su presencia, afectar distintos órganos, riñón, pulmones, nuestras defensas. También requieren un tratamiento de carácter específico. Y en menos, y vuelvo a repetir que seguramente vos de esto lo tenés como muy claro, porque seguramente debe ser muy requerida cuando esto sucede, defectos inmunitarios. Todos necesitamos tener cantidades de gamma globulinas, que son las proteínas específicas que producen esta población, para poder enfrentar determinadas situaciones. Cuando estas gamma globulinas no se encuentran en cantidad y en calidad suficiente, nos podemos encontrar ante diferentes tipos de inmunodeficiencias. Exacto, y generalmente uno la sospecha porque los pacientes en general pueden tener infecciones a repetición y que muchas veces son por algún organismo o microorganismo en particular. Exactamente, cuando por ejemplo en población pediátrica tenemos un niño que hace reiteradamente compromiso respiratorio a lo largo de un año, más allá de lo que es pensable en una cuestión estacional, uno debería plantearse cómo es la inmunidad de este pequeño, por ejemplo. Exacto. Cosa que muchas veces uno lo termina pensando medio a las cansadas después de que han sucedido 2 o 3 episodios. Bien. Patri, ¿qué es la trombofilia? ¿Viste? Porque realmente se ha hablado mucho de esto en los embarazos, las personas que pierden muchos bebés. Bien, a ver, dijimos hace unos minutos que las plaquetas eran la tercera fracción celular de la sangre y que actuaba en forma conjunta con un grupo de proteínas también presentes en la sangre. Bueno, la trombofilia, tal como su nombre lo indica, es la posibilidad en determinadas circunstancias que tiene una persona de hacer trombosis. La trombosis es la obliteración por un coágulo de una vena, una arteria, un capilar y como consecuencia de esto la falta de irrigación necesaria en un determinado tejido. Eso es una trombofilia. La trombofilia puede ser el resultado de un trastorno de carácter celular, por ejemplo, cuando tenemos producción de plaquetas de más, o bien cuando estas proteínas que tenemos y que se encuentran en equilibrio en la sangre están alteradas, o congénitamente o en forma adquirida a lo largo de la vida. En general, cuando hablamos de trombofilia, hablamos de la alteración de estas proteínas. Y esta patología, que agrupa a distintas entidades, dependiendo de qué alteración proteica se encuentre, se ha visto beneficiada en cuanto a ser tomada muy en cuenta como consecuencia de la identificación de esta patología como causal de pérdidas fetales recurrentes en mujeres jóvenes. Pero podría afectar a cualquier edad y a cualquier persona, o solo es de la embarazada. No. En realidad, la presencia de una trombofilia aumenta mucho el riesgo de pérdidas fetales, pero no es lo único que pueden causar. Una trombofilia puede causar, por ejemplo, trombosis venosas profundas en miembros inferiores, puede causar tromboembolismo pulmonar, infartos, accidentes cerebrovasculares. En general, uno piensa en una trombofilia cuando estas situaciones ocurren en personas jóvenes. Uh-huh. Si uno tiene una persona de 80 años y padece un infarto, uno puede suponer que esto es el resultado de la presencia de una arteriosclerosis y de otro tipo de factores de carácter vascular que hacen que sea esperable para la edad. Uh-huh. Pero en el caso de los trastornos de hemostasia no funciona así. En general son personas
de una distribución etaria mucho más joven, exactamente. Y en la mujer entonces embarazada que pierde entonces estos embarazos a repetición y tiene trombofilia, ¿tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Afortunadamente tiene tratamiento, y un tratamiento que ha cambiado a lo largo de las últimas décadas el pronóstico de llegar al final de un embarazo con una probabilidad de éxito mucho mayor que lo que era hace 20 o 30 años atrás. Cuando uno identifica una paciente que tiene 2 o más pérdidas, y esto es lo que se recomienda de pérdidas fetales, sin ninguna otra causa aparente, y digo esto porque esto es muy importante, sin ninguna otra causa aparente, lo que corresponde es hacer el estudio de una batería de trastornos asociados con, porque no todas las trombofilias se asocian con pérdidas fetales, sino la batería de trastornos de hemostasias que se asocian a las pérdidas fetales. Esto está descrito, está basado en mucha evidencia y recomendación adquirida por la experiencia, lógicamente. Cuando uno identifica uno de estos trastornos, la posibilidad de éxito ronda el 80 y pico %, que antes esa era el porcentaje que en realidad tenían de riesgo de pérdida. O sea, se ha invertido la ecuación. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia. Ha terminado el programa, una pena, pero ya te vamos a volver a invitar. Con sumo placer. Muchas gracias. Gracias. Hemos terminado este programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y parafraseando al doctor, ¿qué nos enseñó la invitada? Que el pronóstico de las enfermedades hematológicas ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Hagamos una consulta oportuna que permitirá un tratamiento precoz que redundará en nuestro beneficio. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.